Muy buen día para todos, familia del reino, amigos, suscriptores. Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Les habla Mercedes. Hoy iniciamos el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, y vamos a revisar, a leer y estudiar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 22. Y bueno, pues esta palabra Devarim significa palabras. Eso es lo que significa. Ya estamos en la semana número 44 de 54 porciones. Y quiero decirte que este es el quinto libro que escribió Moisés, así como lo vemos en Deuteronomio 31:24, que dice: cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta su conclusión. Devarim es una reafirmación de aquella Torá que ya fue dada desde el monte Sinaí y en las llanuras de Moab. Se diferencia de los otros 4 libros de la Torá de manera que no recopila las palabras dictadas directamente por el Padre Celestial, sino las palabras transmitidas a través de Moisés. Por lo tanto, este libro constituye una repetición y explicación por medio del profeta de la Torá que ya fue dictada y entregada desde el cielo. Es por eso que el libro empieza con: estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel. Y esto no significa que no sean las palabras del Padre Celestial, sino que en vez de dictar las palabras directamente, ahora son filtradas y transmitidas por este instrumento humano. Palabras del Padre Celestial por medio de Moisés, como lo vemos escrito en Deuteronomio 1:3. Sin embargo, como no son palabras dictadas directamente por el Padre Celestial, la base para las palabras del quinto libro que escribió Moisés ya está establecida en los 4 primeros libros. Recordemos que el fundamento de una casa es el que sostiene toda la casa, y de la misma manera los 4 primeros libros de la Torá fueron dictados letra por letra al profeta Moisés y escritos con exactitud para así ser el fundamento para el quinto libro. Estos 5 libros, llamados la Torá de Moisés, son llamados así porque él los escribió. Son a su vez el fundamento para el resto de las escrituras. Los libros proféticos que luego fueron escritos, empezando con el libro de Josué, no cambian nada el fundamento, ni añaden al fundamento, como lo vemos escrito en Deuteronomio 4:2 y también Deuteronomio 12:32, que dice: cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. Los libros de los profetas anteriores, que es desde Josué hasta Segunda de Reyes, y los profetas posteriores, que son los de Isaías hasta Malaquías, los que se le llaman los escritos anteriores, que son desde los Salmos hasta Segunda de Crónicas, y los que son nombrados como escritos mesiánicos, que son de Mateo hasta Apocalipsis. Pues todos ellos no añaden nada a las palabras de la Torá del Padre Celestial que dio a Moisés, ni tampoco quitan de ellas. El fundamento de la revelación escrita ya ha sido puesto, y los demás libros inspirados divinamente van explicando y van dando más luz sobre lo que ya está escrito en el fundamento. Aunque ellos también son libros inspirados por el Espíritu de nuestro Padre Celestial, no tienen ese nivel de autoridad. Toda revelación que viene después de la Torá tiene que estar fundamentada en estos escritos, como lo vemos en Juan 5:46. Dice: porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. También te dejo esta cita de Romanos 3:21.
Pero ahora, aparte de la Torá, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la Torá y los profetas. Hechos 26, 22. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continuó hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Bueno, pues este libro de Devarim se divide en tres partes que corresponden a los tres libros: Éxodo, Levítico y Números. Y es por eso que también es llamado la repetición de la Torah, es llamada la Mishneh Torah, sacado de Deuteronomio 17:18. El nombre Deuteronomio viene de Deuteronomium, que es la forma latina que aparece en la Septuaginta y significa la segunda ley. Así que este libro que conocemos como Deuteronomio se divide en tres partes, del capítulo 1 al capítulo 4 como una parte moral y amonestación, del capítulo 5 al 26 como leyes diversas, y del capítulo 27 al 34 encontramos bendición y maldición. Son estas tres partes. Y al comparar este libro de Devarim con los antiguos documentos de pacto que han sido encontrados por los arqueólogos de los eteos y de otros pueblos orientales en los periodos del 1500 al 1300, que entre otras cosas regulaban la relación entre los reyes y sus súbditos, se ve una estructura muy similar con introducción, recuento histórico, condiciones del pacto, el propio documento del pacto, bendiciones, maldiciones, conclusión y duración del documento. Según la tradición, el capítulo 34, que es el que habla de la muerte de Moisés, fue escrito por Josué. Esto, bueno, pues es una introducción. Así que ahora entramos ya de lleno a este maravilloso libro de Deuteronomio. Y bueno, pues al usar la palabra Devarim, se trata de amonestaciones, porque es una manera más severa de expresarse comparado con la manera como está escrita por el resto de la Torá. En los libros de Jeremías y de Eclesiastés, que también son libros de amonestación, se encuentra la misma palabra en la introducción, divrei, palabras de. Los lugares que son mencionados aquí son lugares donde los hijos de Israel riñeron con el Padre Celestial durante su viaje, puesto que se trata de palabras de amonestación y que enumeran todos los lugares donde habían provocado la ira del Padre. Se han disimulado los hechos recordándolos solamente como en términos generales por consideración de Israel, y esto es lo que dicen algunos rabinos. Así que, bueno, en el versículo 2, los comentarios rabínicos dicen que muestran las evidencias de que los hijos de Israel hicieron ese viaje en 3 días. Y así se ve que el Padre Celestial tenía mucho interés en introducirles en la tierra. Normalmente tardaban 11 días entre Oreb y Cades Barnea. Sin embargo, ese dato contrasta con el siguiente versículo que habla de 40 años que los hijos de Israel habían estado dando vueltas por el desierto. Oreb es donde la Torá fue entregada y Cades Barnea está cerca de la frontera del sur de la tierra prometida. Si los hijos de Israel hubieran creído en el Padre Eterno, hubieran entrado en la tierra mucho antes. Dice el versículo 3, en el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los israelitas conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les diera. Moisés habló sus 3 discursos que constituyen todo este libro durante 36 días para luego morir y ser sepultado el día 7 del 12º mes llamado el mes de Adar.
Este texto nos enseña que Moisés no habló estas palabras sacándolos de su propia mente, sino todo lo que dice está bien fundamentado en la revelación que el Padre Eterno le había dicho a los hijos de Israel. Moisés es un buen ejemplo a seguir para todos los que exponen la enseñanza de la Torá, como lo vemos escrito en la primera parte de Primera de Pedro 4:11, que dice que el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. En Deuteronomio 1:4 y 1:5 dice: después de haber derrotado a Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot y en Edrei, al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley. La palabra hebrea, que ha sido traducida como declarar, proclamar, significa aclarar, significa que comenzó a esclarecer, a exponer. Así que esto nos enseña que la Torá ya había sido dada y lo que ahora viene es la explicación de ella. Por lo tanto, de manera estricta podemos decir que la Torá son los 4 primeros libros de Moisés y que lo que viene después son explicaciones, son aplicaciones y comentarios de lo que ya fue dado en el cielo. Así que, como hemos dicho antes, la base de toda revelación divina escrita está en los primeros 4 libros que escribió Moisés, que son el fundamento, junto con el toque final del fundamento, que es este libro, el libro de Devarim, que contiene 200 de los 613 mandamientos. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiere decir Yeshua cuando habla de que Él nos está dando un nuevo mandamiento? Donde dice aquí en Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Como yo les he amado, así también se amen los unos a los otros. Bueno, pues aquí vemos que Él no añade un nuevo mandamiento para que sean 614 mandamientos, porque ya fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino habla de un mandamiento renovado. Y uno de los mandamientos es renovado para que sea como nuevo. Y lo nuevo que es introducido, que estamos viendo aquí en pantalla, es la aplicación del mandamiento. ¿Cómo se va a aplicar este mandamiento? Como yo los he amado. Es la manera como se va a aplicar ese mandamiento. Él está dando nueva vida a un mandamiento que ya había sido dado y está dando la aplicación perfecta a ese mandamiento de una nueva manera. El mismo principio se encuentra en Primera de Juan 2, del 7 al 8, donde vemos escrito: amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. No se trata de una nueva Torá, un nuevo mandamiento, sino el que los hijos de Israel han tenido desde el Sinaí, como dice aquí, que ya han oído desde el principio, desde el Génesis. Así que cuando el apóstol Pablo habla de una revelación que no había sido dada en los tiempos pasados, no significa que esa verdad no se puede encontrar en la Torá, sino que otros no la habían visto con claridad y esa verdad eterna se encuentra en la Torá, pero no había sido revelada antes a los profetas con la misma claridad que tenemos ahora, como lo vemos escrito en Efesios 3, del 4 al 6. Dice: en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros
del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. También tenemos Colosenses 1 del 26 al 27 que dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, en ustedes la esperanza de gloria. La base de estos dos textos se puede encontrar en otros lugares. En Génesis 12, del 2 al 3, donde está escrito, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y como hemos dicho antes, la palabra benditas puede también significar injertadas. La Torá se puede comparar a una habitación oscura que contiene varios muebles y no es posible ver lo que hay en esa habitación hasta que alguien encienda una luz. Y cuanta más luz haya, más detalles se van a ver en esta habitación. La revelación se asemeja a la luz y las cosas que estaban allí todo el tiempo, pero no se veían sin, pues si no había una revelación. Y lo mismo sucede con estas películas antiguas que tenían que ser reveladas, pues antes de ser reveladas, pues no se podían ver las fotos que estaban allí, pero todo el tiempo estuvieron allí porque ya fueron tomadas y de la misma manera es con todo el consejo del Padre Celestial que está escondido en la Torá, que le dictó a Moisés, y las revelaciones posteriores solo han sacado a la luz lo que ya fue depositado allí. Así que estas revelaciones solo pueden ser dadas por el Espíritu del Padre Eterno. Así que la Torá tiene este nivel de autoridad de las escrituras inspiradas, que es un nivel mayor. Y ni siquiera el mismo Yeshua, ni siquiera el mismo Mesías vino a cambiar o a añadir algo de lo que Moisés escribió. Sus palabras no cambiaron nada de lo que fue dado al Padre Eterno mediante Moisés. Yeshua no vino para abrogar, sino para dar el verdadero significado, para dar esta explicación final a lo que el Padre Celestial tenía en su corazón al entregarnos los mandamientos mediante Moisés. Y esto lo vemos escrito en Mateo 5, del 17 al 19. Te lo dejo aquí para que tú lo puedas leer en pantalla. El versículo 17 dice, no piensen que he venido para poner fin a la Torá o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Y te lo dejo completo hasta el versículo 19. De hecho, también recordemos que cuando Yeshua fue confrontado por Hasatán en persona, no le contestó con palabras propias, le contestó con las palabras de la Torá, y específicamente le contestó con las palabras de este libro de Deuteronomio, de Devarim. Así que yo te invito a que leas Mateo 4 del versículo 1 al versículo 11. Podrás ver que Yeshua ahí, como el Mesías, tenía autoridad, ¿verdad? En sus propias palabras también, pero vemos que las palabras que él transmitió fueron las palabras que escribió Moisés. Y nos ponemos a pensar, si él vino a abrogar, a destruir toda la Torá, ¿por qué no le dijo a Satanás, vete Satanás, porque yo te digo? Él no dijo eso, sino dijo, escrito está. Tomó la autoridad que ya está en la Torá. Así que esto nos enseña que la Torá en ningún momento fue desacreditada, en ningún momento fue descalificada o puesto en un nivel de autoridad inferior a la revelación posterior en las Escrituras por nuestro Señor y Salvador Yeshua. Si el mismo Mesías contestó a Hasatán con Deuteronomio y venció sobre él,
Bueno, familia, pues eso también es para nosotros. Podemos hacerlo. Así que el que pone lo que se le ha llamado el Nuevo Testamento, si lo ponen como superior a las palabras dadas por Moisés o las considera que tienen mayor autoridad, consideran como con mayor autoridad todo el Pentateuco, realmente está dando la vuelta al edificio, poniendo como el techo, el fundamento y creando así un desorden, creando así confusión y caminando en error. Entonces continuemos con Deuteronomio 1:6. El Señor nuestro Dios nos habló en Horeb y dijo: ustedes han permanecido bastante tiempo en este monte. Lo primero que Moisés menciona al tener la oportunidad para hablar proféticamente a todo el pueblo antes de su muerte es el nombre del Padre Celestial, este nombre de 4 letras. Moisés estaba enamorado de nuestro Padre y es lo primero que sale de su boca en ese momento tan crucial en la historia de Israel. La última palabra de este libro de Deuteronomio es la palabra Israel. Y esto nos enseña que todo empieza con el Señor y todo termina con Israel. Así que si has empezado tu vida espiritual con el Padre Eterno, nunca va a llegar a su perfección, sino te unes con Israel. Israel es el gran final de todo el consejo del Padre Celestial. Y el que no sale de Babilonia y de Roma para ir a Jerusalén nunca llegará a la perfección en su fe. Así que bueno, pues en este texto encontramos 4 pilares fundamentales, que es el nombre de nuestro Padre, es el pueblo de Israel expresado en las palabras de nuestro Dios, también es la Torá, que se expresa aquí cuando dice nos habló, está hablando de la Torá, y también la tierra prometida, expresado en las palabras que dice, bastante tiempo habéis permanecido en este monte. Volveos, partid e id, he puesto la tierra delante de nosotros, y esto lo vemos en los versículos 6 y 8. Así que si se elimina alguno de estos 4 pilares que mencionamos, el Padre Celestial, el pueblo de Israel, la Torá, la tierra prometida, si se elimina alguno de estos pilares, se cae el plan del Padre Celestial. Porque el Padre Celestial no puede cumplir sus planes sin el pueblo de Israel, sin establecer la Torá para el mundo y sin entregar la tierra de Canaán a Israel. Y el pueblo de Israel no puede existir sin el Padre, sin la Torá y sin la tierra prometida. Y la misma Torá no puede existir sin el Padre, no puede existir sin Israel y sin la tierra. Y la misma tierra de Israel no puede florecer sin el Señor, sin el pueblo escogido y sin la Torá. Sobre estos 4 pilares se fundamenta todo el consejo de nuestro Padre Celestial para toda la historia. El Todopoderoso tiene su plan y lo cumplirá, como está escrito en Isaías 14:24 y en Isaías 46:11. Yeshua es la expresión de estos 4 pilares. Él es la manifestación plena que el Padre Celestial puede dar de sí mismo a través de un hombre en el mundo creado, como lo vemos escrito en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. También te dejo el versículo 19. Te dejo esta cita de Hebreos 1:3, que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Qué hermoso. Te voy a dejar esta otra cita también, porque Yeshua, el Mesías, es también la encarnación del pueblo de Israel, y lo vemos aquí en Éxodo 4:22 y en Oseas 11:1 y también en Mateo capítulo 2, versículo 14 al 15. Y Yeshua también es la Torá viviente, y lo vemos escrito en Juan 1:1 y también en el versículo 14 y en Primera de Juan 1, del 1 al 2. Recuerda, de pronto voy un poquito rápido mostrándote los versículos, pero siéntete
total confianza de ponerle una pausa a este video para que tú los puedas leer o puedas anotarlos y después buscarlos en tu propia Biblia. Yeshua está unido con la tierra de Israel de varias maneras. El hombre recuerda que fue formado del polvo de la tierra de Israel y por lo tanto todos los descendientes de Adán y de Eva, de Javá, están sacados físicamente de esa tierra y de ese modo el cuerpo de Yeshua como hijo de Adán está conectado con el suelo de Israel. Y en segundo lugar, Yeshua nunca salió de la tierra de Israel durante los 3 años y medio de su ministerio. La región de Tiro también pertenece a la tierra de Israel y te dejo aquí en Mateo 15:21 y también esta cita en Josué para que tú puedas verlo. Y en tercer lugar vemos que Yeshua volverá a la tierra de Israel para gobernar desde allí sobre el resto del mundo. En Deuteronomio 1:10 vemos que se cumplió la promesa de Abraham que le dio en Génesis 15:5, que vemos que el polvo representa a los hijos naturales físicos de Abraham y las estrellas representan a sus hijos celestiales, y esto ya lo hemos visto en clases anteriores. Deuteronomio 1:11 dice que el Señor, el Dios de sus padres, los multiplique 1000 veces más de lo que son y los bendiga tal como les ha prometido. Y en ese momento había unos 600,000 varones de guerra, lo cual corresponde a una población de más de 2 millones. Bueno, seguimos avanzando en el versículo 13 y Moisés exige 4 requisitos para poder ser juez. Y los 4, esos requisitos son, bueno, pues que tiene que ser un hombre. En hebreo está mencionada la palabra ish, y según la halajá judía, no se permite que una mujer actúe como juez. Pero también en Jueces 5:7 vemos que Débora fue una excepción por no haber hombres con esas condiciones. Y también para actuar como juez tiene que ser sabio. Ese es otro requisito. Tiene que ser entendido. Y el entendimiento es la capacidad de discernir. Ese es el entendimiento, de separar entre una idea y otra y sacar nuevas conclusiones. Y tiene que ser una persona conocida por su tribu. Y aquí vemos cómo los jueces fueron escogidos por el pueblo y luego instalados en el liderazgo. Y ese es el proceso correcto a la hora de instalar el liderazgo. El pueblo ve y el pueblo sabe por experiencia quiénes están capacitados para ser líderes. Y los líderes principales dan luego su aprobación a la elección la elección que hizo el pueblo. Y esto también lo vemos en Hechos, y te voy a dejar el versículo, en Hechos 6, te voy a dejar el versículo del 1 al 7 para que tú lo revises. Y en esta ocasión había una necesidad, lo que vemos aquí en Hechos, una necesidad similar a la que hubo en el desierto, y los mismos requisitos son listados para los que iban a trabajar con la distribución económica entre los pobres de esa comunidad. Igual tenía que ser un hombre, ¿verdad? De buena reputación, lleno del espíritu, y eso es lo que produce entendimiento y la capacidad creativa, y también lleno de sabiduría. Tenía que ser un jajam. Y bueno, también vemos en Éxodo del 18 al 21, vemos que el suegro de Moisés propuso otras 4 cualidades. Y lo puedes ver tú ahí en Éxodo 18:21. Dice, además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces. Tenían que ser capaces, temerosos de Dios. Esa es la segunda. Hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas. Dice, y los pondrás sobre los pueblos como jefes de 1000, de 100 y de 50 y de 10. En Deuteronomio 1:15 dice, así que tomé a los principales de sus tribus, hombres sabios y expertos, y los nombré como dirigentes suyos, jefes de 1000, de 100, de 50, de 10 y oficiales para sus tribus.
La palabra hebrea que se tradujo como nombré es Natán, que significa dar. Y esto nos enseña que los jueces son dados como regalos al pueblo. El liderazgo, como ya hemos hablado en otras clases, el liderazgo es un regalo del cielo para el pueblo. Y en aquella ocasión di órdenes a sus jueces y les dije, oigan los pleitos entre sus hermanos y juzguen justamente entre un hombre y su hermano o el extranjero que está con él. Lo primero que tiene que hacer un juez es oír. El verbo oír en el hebreo es shamoa y está conjugado de forma, lo cual significa una acción continua, makor, dice, parecido a lo que es el gerundio en el español, que es oyendo. Para que un juez pueda evaluar una situación correctamente, tiene que oír, pero tiene que percibir, discernir, tiene que entender todo el tiempo que dure el juicio. Y la segunda cosa que tiene que hacer es juzgar justamente, es decir, que según la verdad y la justicia de la Torá. Si un juez se presta a la mentira y la perversión de la justicia, no está cumpliendo su función y profana el nombre del juez celestial. Y la tercera cosa que un juez tiene que hacer es oír todas las versiones que se presentan. Si un juez dicta sentencia sin haber oído la versión del acusado, entonces está pervirtiendo la justicia, como lo vemos escrito en Juan 7:51. Deuteronomio 1:17. Vemos la cuarta cosa que tiene que hacer un juez es no ser parcial. No haciendo diferencia entre personas, no tener simpatía por uno o por otro, ni tener en cuenta el estatus social de los litigantes, sino saber que un juicio justo no viene de los hombres, sino que un juicio justo viene de Dios y Él respalda a un juez que actúa con justicia. Cada persona mayor de edad es igual ante la ley. Un juez que teme a los hombres a la hora de dictar sentencia, ese hombre no es apto para su cargo. Te voy a dejar estas citas en Proverbios 17:15 que dice que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. También te dejo la cita de Segunda de Crónicas 19 del 5 al 7 y Deuteronomio 16 del 19 al 20. Dice, no torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Hay 5 maneras de pervertir la justicia. Una es escuchar a uno de los litigantes antes de que el otro llegue, y esto es favoritismo. Otra manera de pervertir la justicia es actuar parcialmente a favor de uno de los litigantes. Otra manera es acomodar la sentencia a favor de uno o de otro de acuerdo a su estatus. Otra manera es no dar suficiente tiempo a un caso, tratarlo con descuido. Y otra manera es dictar una sentencia por falta de conocimiento de la Torá, de la halajá. La halajá son las leyes prácticas. En el versículo 8 y en el versículo 21 vemos esta palabra hebrea que se tradujo como puesto, que es Natán, que he comentado que significa dar. La fe habla de las cosas que no son como si fuesen. Y el Padre Celestial había dado la tierra a los hijos de Israel, pero hacía falta una respuesta a ese hecho espiritual por parte de ellos. Así que el camino a los milagros casi siempre tiene una participación de un esfuerzo humano. Y el Padre Celestial da una promesa y el hombre
tiene que pagar un precio para ver esa promesa cumplida. La gran mayoría de las promesas del Padre Celestial necesitan la participación humana para su cumplimiento. Y aquí el Padre Celestial está diciendo en el versículo 21, mira Israel, el Señor tu Dios te ha puesto la tierra delante de ti, te ha dado la tierra. Así que, bueno, pues este es el sentido. Ya la ha dado el Padre, pero se necesita una participación humana para su cumplimiento y lo vemos posterior en todo esto en el libro de Josué. En Deuteronomio 1:26 dice, sin embargo, ustedes no quisieron subir y se rebelaron contra el mandato del Señor su Dios. En esta parashá, Moisés destaca de una manera muy especial la importancia de la confianza en nuestro Padre Celestial y al mismo tiempo vemos cómo reprocha al pueblo por no haber puesto su confianza en el Señor, a pesar de todas las muestras de amor y bondad que habían recibido. Y este texto muestra que el pueblo no quiso subir a tomar la posesión de la tierra por fe. De esto aprendemos que la fe es un asunto de elección. Cuando viene la revelación del Padre Eterno, tenemos la libertad para escoger entre confiar en Él, creyendo en sus palabras, o rechazarla al no confiar en sus palabras. El versículo 27. Murmuraron en sus tiendas y dijeron, porque el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. La razón por la que los hijos de Israel no confiaron en el Padre Eterno fue porque habían creado una imagen mental pervertida de Él. Su concepto del Señor no coincidía con la revelación que les había dado al sacarlos de Egipto, como un padre que ama a su hijo y le saca de la esclavitud para llevarle a otro lugar mejor, como lo vemos escrito en Deuteronomio 1:31. La imagen que tenemos de nuestro Padre Celestial determina nuestras decisiones. Por eso es muy importante que restauremos esa imagen del Señor en nuestra vida y ante todo nuestra fe en Él. La vida eterna consiste en conocer al Señor de una manera experimental y a su Hijo, a Yeshua, como lo vemos escrito en Juan 17:3. Así que estos hijos de Israel tenían una imagen totalmente equivocada del Señor, creada por ellos mismos, por no tomar en serio la revelación que les había dado de sí mismo. Por eso no podían creerle, aunque en el fondo sabían que el Señor los amaba, porque así lo había mostrado desde el principio. Les gustaba discutir, provocar y hablar mal. Y así son muchas personas. Aunque conocen la verdad, entran en chisme con rumores y mentiras y malos entendidos como por deporte, por diversión o entretenerse con eso. Y ese comportamiento no corresponde a los justos, como está escrito en Éxodo 23:7. Aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. En Proverbios 38 dice, aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan. Deuteronomio 1:32. Pero con todo esto, ustedes no confiaron en el Señor su Dios, a pesar de haber recibido palabras de ánimo y experiencias reveladoras de quién era el Señor. El pueblo de Israel escogió la incredulidad. Eso fue lo que ellos decidieron, lo que eligieron. La incredulidad es lo mismo que la desconfianza. El concepto de fe en el mundo hebreo es muy diferente al concepto de fe en el mundo griego. La palabra hebrea que se tradujo como confiaron es emim, que significa creer, que significa esperar, confiar. Y la raíz de esa palabra es amán y significa sostener, afirmar. Significa que te establezcas en esa palabra. Así que la palabra hebrea para fe es emuná. Significa rectitud,
significa fidelidad. ¿Por qué? Porque ya estás establecido allí y eres fiel. Hay lealtad, hay honradez, hay constancia, es decir, hay confianza. Ese es el concepto de la palabra fe en el hebreo. Por lo tanto, fíjate, en el concepto griego de lo que es fe, tiene que ver con una actividad solamente intelectual. Cuando la persona piensa a algo específico. La fe para un hebreo es poner su confianza y ajustar toda su vida de acuerdo a la persona en la cual deposita su confianza. ¡Qué maravilloso! Y la fe griega se basa solamente en puntos doctrinales, en dogmas, en frases aprendidas de memoria, que no necesariamente afectan el estilo de vida de la persona. Son solamente creencias. La fe para un hebreo es algo que hay que vivir y experimentar cada día. Es un estilo de vida de obediencia. Por eso es que toda su vida se transforma en aquello a lo que tienen fe. Es el estilo de vida de obediencia a los mandamientos y comunicación constante con el Creador. La fe hebrea es relacional y la fe griega es solamente racional. En Deuteronomio 1:34 leemos, entonces el Señor oyó la voz de las palabras de ustedes y se enojó y juró. La voz de las palabras del hombre tiene poder para darle futuro de prosperidad o de derrota. El hombre normalmente no entiende el poder de sus palabras, familia. Tu vida y tu muerte dependen de tus palabras y esto lo vemos escrito también en Proverbios 18:21. Te dejo esta cita también de Mateo 12:37. En Deuteronomio 1:35 dice, ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré dar a sus padres. ¿Qué fue lo que hizo que el Padre Celestial considerara esa generación como perversa? Bueno, pues el versículo 32 es donde encontramos la respuesta. Dice, pero con todo esto ustedes no confiaron en el Señor su Dios. Por eso el Padre Celestial consideró a esa generación como perversa. No confiaron en Él. Así que la falta de confianza en el Padre Celestial es una maldad, como también lo vemos escrito en Mateo 17, del 14 al 21. Dice, cuando llegaron a la multitud, se acercó a Jesús un hombre que arrodillándose delante de él dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Jesús respondió, oh generación incrédula y perversa. Y bueno, pues te lo dejo todo hasta el 19, familia, porque estamos viendo que la falta de confianza en el Señor es maldad. Vemos en Deuteronomio 1:36 que Caleb fue puesto como un ejemplo de fidelidad en contraste con el resto de los hijos de Israel, porque él siguió al Señor plenamente. Y esto nos enseña que es posible seguir al Padre Celestial completamente, confiando en Él y en lo que Él ha dicho. La razón por la que la gran mayoría no entró a la tierra fue la falta de confianza, como lo vemos escrito en Hebreos 3:19. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Deuteronomio 1:41-42. Entonces ustedes respondieron, hemos pecado contra el Señor. Nosotros subiremos y pelearemos tal como el Señor nuestro Dios nos ha mandado, y cada uno de ustedes
se puso sus armas de guerra y pensaron que era fácil subir a la región montañosa. Bueno, pues este texto nos enseña la importancia de hacer caso a los profetas. A pesar de que la voluntad del Padre Celestial era que el pueblo de Israel heredara la tierra, no era el tiempo para ello por esta situación de pecado, porque habían mostrado la incredulidad y ya estaban en el pecado. Hay cosas que están prometidas en las escrituras que no podemos aplicar en todo momento y simplemente decir es para mí y ya. Por esto es importante escuchar la voz profética. Los profetas pueden dar mensajes que aparentemente van en contra de las escrituras en ciertos momentos. Y este es uno de esos casos. Moisés dio la orden de no subir a tomar la tierra. Y cuanto antes había dicho antes había dicho que sí lo podían hacer, bueno, pues ahora ya había dicho que ya no lo podían hacer. Así que es muy importante depender del espíritu de la profecía, de discernir, de escuchar a los profetas, como lo vemos escrito en Segunda de Crónicas 20:20. Avanzamos en Deuteronomio 2, vemos en el versículo 5, en el versículo 9 y en el versículo 19. Bueno, dice, no los provoquen porque no les daré nada de su tierra. Dice, no los molesten a Moab ni los provoquen a la guerra. Y en el 19 también, hablando de no molestar a los amonitas ni provocarlos. Según en Génesis 15 del 19 al 21, el Padre Celestial prometió dar el territorio de 10 pueblos a los hijos de Abraham. Y lo vemos escrito aquí: a los kenitas, ceneseos, cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas. Bueno, pues vemos a estos 10. Según los comentarios rabínicos, los cadmoneos fueron conquistados por los hijos de Esaú, que son los edomitas. Los queniseos fueron conquistados por los hijos de Moab y los queneos fueron conquistados por los hijos de Amón. Por lo tanto, como los hijos de Israel no recibieron ninguna orden para conquistar a estos 3 pueblos, que es Edom, Moab y los amonitas, solo podían obtener el terreno de 7 de las 10 naciones prometidas a Abraham. Además, el Padre Celestial dijo claramente que había dado esos terrenos a esos 3 pueblos. Y esto lo encontramos escrito también aquí en Isaías 11, del 12 al 13. Vemos que las 10 tribus, junto con los judíos, después de la unificación de las 2 casas, van a conquistar a esos 3 territorios, pero en los últimos tiempos. Y también te dejo esta otra cita en Zacarías 10, del 6 al 10. Porque esta tierra, la tierra de Galaad, está en lo que hoy se llama Jordania, y el Lebanón es el Líbano. Y es otra profecía que dice que los hijos de Israel tendrán el territorio de las tierras al este del río del Jordán en los últimos tiempos. En Deuteronomio 2:24 dice: levántense, pónganse en marcha y pasen por el valle del Arnón. Mira, he entregado en tu mano a Sehón amorreo, rey de Hesbón, y a su tierra. Comienza a tomar posesión y entra en batalla con él. Primero dice he entregado y luego dice comienza a tomar la posesión. Así que la fe habla, como sabemos, las cosas que no son como si fueren. Las cosas que están en el mundo celestial son vistas, confesadas, recibidas por una persona que cree, para que con el tiempo sean manifestadas en el mundo físico. La fe es la convicción de algo que está en el mundo celestial, y que se va a materializar tarde o temprano, aunque no se vea en esos momentos en los ojos físicos, como lo vemos escrito en Hebreos 11:1.
Deuteronomio 2:31 dice, y el Señor me dijo, mira, he comenzado a entregar a Sehón y su tierra en tus manos. Comienza a ocuparla para que poseas la tierra. La entrega ya era un hecho en el mundo espiritual. El secreto para tener éxito en el mundo visible es colaborar con lo que el Padre Celestial está haciendo en el mundo invisible. Todo lo que sucede en el mundo material es un resultado de lo que primero ha sucedido en el mundo espiritual. Así que para cambiar el mundo material es necesario que haya un cambio en el mundo espiritual primero, y esto se hace a través de la oración. Deuteronomio 2:34. En aquel tiempo tomamos todas sus ciudades y exterminamos a hombres, mujeres y niños de cada ciudad. No dejamos ningún sobreviviente. La palabra hebrea que se tradujo como y exterminamos a hombres es metim y significa muertos. Así que la palabra muertos hace referencia a estos hombres que todavía estaban vivos, pero ya tenían una condena de muerte. La misma palabra se encuentra y con el mismo significado en Job 11:3, donde dice harán callar a los hombres. Aquí dice harán callar a los metim. Aquí, así que los muertos pueden referirse a hombres que viven físicamente, como está escrito en Efesios 2:1, y también en Colosenses 2:13, dice, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne. Avanzamos, familia, Deuteronomio 3:2, que dice, pero el Señor me dijo, no le tengas miedo porque yo lo he entregado en tu mano a todo su pueblo y su tierra, y harás con él tal como hiciste con Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. El Padre Celestial dio una palabra de ánimo para que Moisés no temiera al gigante de Og, el rey de Basán. El Padre Celestial está muy interesado en que su pueblo no tenga temor, porque el temor lo que hace es que bloquea el fluir del Espíritu. El temor es lo contrario a la fe, pero actúa de la misma manera. Lo que uno teme mucho tiempo al final le viene, y lo que uno cree basado en la promesa del Padre Celestial al final le viene. Así que el temor y la fe no pueden estar juntos. Por eso dice Yeshua, no temas, cree solamente. Leemos en Primera de Juan 4, del 18 al 19. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Confiar en el amor de Dios es lo único que puede eliminar plenamente el temor del corazón. Él ha mostrado tanto de su amor que no tenemos excusa para no confiar en Él. Deuteronomio 3 del 21 al 22. Dice, en aquel tiempo le ordené a Josué, tus ojos han visto todo lo que el Señor, Dios de ustedes, ha hecho a estos dos reyes. Así hará el Señor a todos los reinos por los cuales vas a pasar. No les teman porque el Señor su Dios es el que pelea por ustedes. Aquí Moisés dio palabras de ánimo también a Josué para que no tuviera temor, sino que creyera. Y en este caso estamos viendo cómo la fe se puede basar en una experiencia, juntamente con una promesa, porque le dice que sus ojos ya han visto. Así que así como tú has visto, así el Señor hará otra vez. Y lo vemos en Romanos 10:17, que dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La base de la fe es la revelación del Señor. La fe es algo que la persona puede obtener al hacer caso al Señor, a lo que el Padre Celestial
celestial le está diciendo, lo que el Señor le está comunicando. No hay excusa para no creer porque hay suficiente revelación de nuestro Padre Celestial en todo lo que nos rodea para confiar en Él. El incrédulo no tiene excusa porque él ha optado por cerrar sus ojos, su oído, su corazón a la revelación del Padre Celestial. Y al optar a hacer eso, está dando a través de lo que le rodea, como está escrito en Romanos 1, 18, 20, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Así que, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa, no tiene excusa el incrédulo, porque todo el Padre Celestial nos lo ha puesto visible y podemos verlo a través de la creación y también a través de lo que Él ya ha puesto dentro de nosotros, familia. Así que caminemos en fe, caminemos con la certidumbre, con la certeza de que el Padre Celestial está con nosotros. Rechacemos el temor, refugiémonos en su amor y tengamos presente todo lo que el Padre Celestial ya ha hecho en nuestras vidas, todo lo que nos consta, y sepamos que así como Él ha hecho antes en nuestra vida, así hará también en nuestro presente y lo hará también en este futuro maravilloso que Él tiene preparado para ti y para mí. Así que, familia bella, hasta aquí la clase de esta semana, como siempre, agradeciendo a todos ustedes por apoyar, por compartir este video para que otras personas también tengan la oportunidad de comprender las escrituras en el contexto que debe de ser entendida la palabra de nuestro Padre Celestial, y que la fe venga a su vida, que la fe venga a su corazón. Así como esto te está beneficiando a ti, comparte para que otras personas también lo puedan entender. No tengas temor. Sí sabemos que es un poco diferente a lo que se dice en muchos lugares, pero no tengas temor porque es la verdad. Cuando caminamos en amor, no hay temor, porque quien ha dictado estas palabras es el creador de todas las cosas. Y este es un momento de restaurar la verdad, de cerrar todas esas grietas y todas esas fisuras y contribuir para que más personas caminen con la seguridad del amor del Padre en sus vidas y sean restauradas. Así que, bueno, también te invito a que puedas suscribirte a este canal, que puedas integrarte con nosotros en Telegram, en el canal de Preceptos. Estamos orando, estamos reflexionando y llevando aún más profundo la palabra del Padre Celestial en esos tiempos, permitiendo que sea su voz la que nos inspire, la que nos alienta, nos construya, nos vivifique y nos lleve a su lugar secreto, y que podamos entender y conocer esas profundidades, esos tesoros que Él tiene para nuestra vida. Así que, bueno, pues te invito a que te unas con nosotros al canal de Telegram y a este tiempo de oración los martes a las 6 de la tarde, hora Mexicali, Baja California. Y bueno, pues de momento es todo. Me despido enviándoles saludos, besos y bendiciones para todos. Bye bye.